buscando. Muy bien. Les voy a preguntar a cada uno qué es lo que está buscando. Voy a intentar dar algún tipo de respuesta, si es posible, y de qué manera lo puede abordar. Y después voy a contar también cómo es la dinámica de estos encuentros y cómo trabajamos y hacia dónde apunta, ¿no? Estos encuentros surgieron hace ya cerca de 35 años, cuando empecé a hacer la revista Uno Mismo, que no conseguía personas que escribieran para la revista. Esa es la verdad. Las personas que venían del campo de la psicología escribían de una manera bastante difícil de acceder. Mis colegas periodistas de otros medios no se animaban a escribir de verdad sobre lo que les pasaba. Y con dos o tres personas con quien me llevaba bastante bien a nivel de escritura, reescribíamos todo, hasta que un día dijimos, bueno, no podemos vivir toda la vida reescribiendo a los demás, empezamos a ver cuáles eran las problemáticas, y empezamos a hacer una serie de pautas para que nos entregaran los informes de tal manera, o que fuera más fácil corregirlos o editarlos. Y ahí ocurrió que, bueno, que varios de las personas que colaboraban en la revista nos dijeron, ¿por qué no hacemos un grupo? Bueno, empezamos a ponerlo en práctica, esas consignas, y después el grupo fue creciendo y realmente despertó en mí una vocación de investigar qué pasaba al escribir y qué nos pasaba al escribir a muchas personas, porque algunos podían con más facilidad y otros tenían más dificultades. Y poco a poco fuimos desarrollando un programa que lo fui adaptando, lo fui modificando con los años, cambiando, lo fui depurando en función de cosas que me iba dando cuenta, ¿no es cierto? Básicamente, hay una pregunta de fondo acá, que es esta. ¿Se puede enseñar a escribir? ¿Se puede uno aprender a escribir ya siendo adulto y teniendo una manera de expresarse ya formada? Este es un gran debate. Hay muchos que dicen que no y hay muchos que dicen que sí. Ahora, por suerte, son más los que dicen que sí, especialmente desde los últimos, diría, 5 o 10 años, que hay más talleres, hay más grupos, y también que hay muchas más personas deseando escribir, queriendo expresar, queriendo comunicar, queriendo entender muchas veces lo que es su mundo interno a través de la escritura. Antes este tipo de escritura era considerado como parte de otros trabajos, pero no se lo vinculaba con la escritura, con la literatura, con la narrativa, mejor dicho. Y entonces, bueno, se fue jerarquizando y muchas personas contribuyeron con buenos aportes acá en el exterior y acá en Argentina. Y de alguna manera estamos ahora en un momento muy interesante, porque se ha jerarquizado muchísimo esta manera de escribir a partir de lo propio, a partir de lo personal, a partir de las percepciones personales, más que tener que ir al ensayo o ir a la ficción pura, ¿cierto? Ahí se abrió una nueva beta en la cual la experiencia personal, las vivencias, las percepciones, la biografía, permite usarla como punto de partida para escribir, ¿cierto? Es casi a veces como un motor que llama a la escritura. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que algunas personas lo pueden hacer directamente y a otras personas les cuesta más, ¿cierto? Creo que uno de los primeros inconvenientes que tenemos es que casi todos tenemos más formación como lectores que como escritores. Si nos ponemos a pensar cuánto hemos leído, mucho más que cuánto hemos escrito. Entonces hay una parte nuestra que cuando empezamos a escribir y no encontramos en lo que estamos escribiendo lo que la parte lectora le exige o le pide a un escrito, enseguida empiezan a aparecer, a revolotearnos fantasmas. No podés, no sabés, esto es para otros, etcétera, etcétera. Y ahí hay un punto que hay que atravesarlo, ¿no? Porque efectivamente muchas personas piensan que escribir, que
que los que leen, desde los catálogos de un producto médico hasta una novela que les gusta, es la primera versión que hace el que lo escribió. Y muchas veces no se ve porque sale a la vista, pero hay muchas manos, hay muchas versiones, hay muchas correcciones, transformaciones, procesos, etcétera, que hacen que una primera versión sea la puerta de entrada a un trabajo sobre el lenguaje, sobre la expresión, sobre la escritura, sobre la forma, sobre los contenidos, sobre lo que queremos decir, que se va ajustando versión a versión, que va apareciendo. Algunos de ustedes pueden decir, sí, pero momentos de inspiración, es cierto, momentos de inspiraciones aparecen, a veces, no siempre, pero a veces aparecen narrativas o escritos, o frases o pensamientos que son muy representativos de lo que queremos transmitir. Tienen una carga, una fuerza muy grande. Pero no siempre ocurre eso. Muchas veces el deseo de escribir o de contar algo se traba ante esto, ¿cierto? Entonces, bueno, lo que vamos a trabajar a lo largo de este año es básicamente ese proceso de entre que nos nace una idea, un impulso para escribir, y cómo llegar a un escrito final que sentamos que representa lo que queremos decir, que nos da placer leerlos, que otra persona lo puede entender, y en la cual obviamente no se van a ver las transformaciones que ese texto tuvo, ni las transformaciones por las cuales pasó nuestra mirada sobre ese texto. Porque no nos olvidemos que un texto refleja lo que hay en nuestra mente, lo que nos decimos a nosotros mismos cuando escribimos, ¿no es cierto? Y muchas veces, como la realidad, la vida cotidiana, no nos exige tener un nivel de precisión, o un nivel de representatividad, o un nivel de belleza en lo que contamos, o una serie de elementos más, hablamos y nos hablamos a nosotros mismos y acomodamos el lenguaje a nuestras conveniencias. Pero cuando eso lo pasamos por escrito y lo leemos, empezamos a notar que hay partes que nos cierran, ¿no es cierto? O que no dicen exactamente lo que quiero decir, o simplemente nos impiden ver algunos aspectos de lo que queremos decir. La mente no es una cuestión lineal, ¿no es cierto? La mente es un caos, conviven montones de elementos, algunos que están ordenados y otros que no están ordenados, y otros que ni siquiera tienen forma verbal. Tenemos montones de percepciones, de registros grabados, sin forma verbal, ¿no es cierto? Entonces, y que están ahí, en la conciencia, en algún lugar, y bueno, la cuestión es sacarlo, ¿no es cierto? Entonces, como les estaba diciendo, el trabajo mío, más que un trabajo de llevarlos a que sean grandes literatos, o a que sean formalistas y que encuentren una belleza y una gran prosa, lo que acompaño es en el proceso de encontrar la manera de poder expresar, de animarnos a expresar ideas, pulsaciones, registros, combinaciones de ideas, que están en las profundidades de nuestra mente, no en la superficie solamente, que están más adentro. Y eso implica a veces paciencia de saber que la primera versión capaz que va a ser quizás un poco light, un poco generalista, pero que por ahí, al poder ponerlo en el papel y observarlo desde afuera, y empezar a dialogar con nuestro escrito, empezamos a instaurar adentro nuestro la posibilidad de darnos cuenta de cosas que no nos dábamos cuenta, o que nos dábamos cuenta y sabíamos, pero que no admitíamos en las palabras, o que pasábamos por alto, desde detalles hasta percepciones y hasta cambios de significado también en algunas cosas. Entonces, bueno, después que les pregunte un poquito a cada uno qué es lo que está buscando, qué es lo que espera encontrar en estos encuentros, o dicho exactamente qué es lo que quiere escribir, qué es lo que le gustaría escribir. Lo que voy a hacer es contarles después cómo es la dinámica
trabajar esto que les venía contando hasta ahora. ¿Sí? Entonces, ahora yo les pedí a cada uno que se tome 1 o 2 minutos, que nos cuente. Estamos, además de coordinarlo yo, también está Claudia Maiocchi, que es asistente, que también es una escritora que colabora mucho con los alumnos y con estos ¿Cómo les procesos. va? Mucho gusto. La Clau. Hola. Acá estoy. Hola, Claudia. Hola, Claudia. Entonces, bueno, juntos vamos a llevar, Hola, Claudia. vamos a coordinar y acompañar en estos procesos, ¿sí? Así que, bueno, libremente voy a poner para verlos todos. Y los invito a que cada uno levanta la mano y se toma 1 o 2 minutos y cuenta lo que quiere contar de su relación con la escritura. A quienes no saludé al comienzo les digo hola, ahora, bienvenidos. Ya pasamos directamente y vamos. Se desilencian y hablan. Marga. Hola, buenas tardes, un gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad de escucharte. A ver, yo hace 20 años que soy cocinera y me propuse, como me da un poco de vergüenza hacer un canal de YouTube filmándome, entonces me propuse transmitir toda la experiencia que adquirí en estos 20 años escribiendo un libro. Y yo ya lo empecé el libro, pero me la paso todo el tiempo buscando escuchar justamente este tipo de procesos o de aprender el proceso de la escritura y demás para saber si lo que estoy haciendo está dentro más o menos de lo correcto, ¿no? Entonces, sí. Marga, ¿es un libro sobre tu experiencia o es un libro práctico? No, sin recetas. Esto es tu experiencia con la cocina. Exacto, o sea, y amén de eso, el hecho de compartir, lo importante es poder compartir todas aquellas pequeñas cosas que aprendí y que, bueno, me la pasé capacitándome durante todos los 20 años en distintos temas, gestión, administración, en la cocina, etcétera, y leyendo a distintos autores sobre el tema. Entonces fui aprendiendo distintos tips que de repente me encuentro con gente haciendo una compra, suponte, y que me dicen, ay, ¿cómo prepararías tal cosa? Ay, yo no sabía que existía esto. Entonces dije, bueno, evidentemente hay una necesidad, porque recetas se escriben un montón. Así que eso, sí. Marga, ¿y qué dificultad tenés que te convocó a venir a este encuentro? Es más que nada las ganas de aprender. Ok. Creo que, bueno, que en el grupo trabajamos mucho este tipo de escritos que hablan de la relación que tenemos con algo, con la familia, con nuestra historia, en este caso que sería con tu actividad. Sí. Creo que sí, creo que así en principio podemos aportar descubrir juntos algunas cuestiones que te puedan servir. Ok, bárbaro. Muchísimas gracias. Además también creo que nos vas a enriquecer a todos. Te vamos a servir como de lugar de prueba, ¿no? Para ver si funciona o no funciona. Ajá. Claro. Sí, porque además de lo que llevo escrito hasta ahora, siempre cada vez que abro la computadora y empiezo a pasar lo que hice en borrador, como para ya tipo dejarlo fijo, entre comillas, la cuestión es que vuelvo a leer todo desde el principio y trato de leerlo desde el punto de vista del lector, o sea, la persona que lo va a leer después, evidentemente tiene que ser interesante, si no... Marga, ya estás por el tercer mes del curso, entonces. Bueno, fantástico, fantástico. Bárbaro, gracias. Bueno, sigamos. Otro valiente, vamos. ¿Algún varón? Bueno. Bueno. Mi nombre es Alejandro. Empezamos. Adelante, Sergio. Después una mujer y después le pasamos. Horacio, habla Horacio, animate, después venimos yo.
No, tranquilo, Sergio. Tomaste la posta, así que después sigo yo, si quiere, Juan Carlos. Bueno, Te allá voy. escuchamos, Sergio. Yo soy Sergio. Soy arquitecto jubilado. Todavía estoy trabajando en la profesión, pero en franca retirada. Y creo que desde los 10, 12 años he hecho mis incursiones en escribir canciones, sobre todo escribir letras, canciones, hago música. No sé música, hago música, soy cara dura. Y a lo largo de todo este tiempo he hecho algunas pequeñas incursiones en narraciones de un modo muy empírico, muy intuitivo. Y en los últimos, digamos, a partir de 2019, que hice un curso, arrastrado por unos amigos, un curso de escritura de ficción en la Universidad Católica de Córdoba. Después, en 2020, se hizo una segunda parte del curso, y el año pasado hice un taller de novela. Y desde eso estoy incursionando un poquito más, tratando de hacerlo un poquito más orgánica mi escritura, y quiero aprender. Básicamente estoy aquí porque quiero aprender, y la mejor forma de aprender es escuchando a quienes ya tienen experiencia y compartiendo las experiencias entre los que no las tenemos, ¿no? Y escribiendo. ¿Eh? Y escribiendo. Escribiendo. Claro. De hecho, a partir del taller de novela, tengo comenzada mi primera novela, y tengo que apurarme porque, según dicen, las primeras 5 son malas, entonces tengo que ver si lo que me queda de vida me da para llegar a la sexta. Bueno, está bien, se ve que, bueno, por lo que vos decís, creo que quizás, no sé qué habrás estado viendo en otros cursos, seguramente habrás encontrado muchos recursos. Lo que vamos a trabajar acá fuertemente es que puedas expresar, sacar de adentro muchos contenidos o ideas que a veces no aparecen en la escritura formal, ¿no es cierto? Ese fue el dato Y que me después, interesó. quizás después puedas aprovechar mucho de lo que has aprendido en otros talleres, en la parte más formal, más estilística, ¿no es cierto? Exactamente, porque de algún modo los cursos que tomé me aportaron elementos técnicos, pero bueno, hay que ver cómo uno puede sacar de adentro lo Claro. que tiene, ¿no? Después, cuando yo hable, voy a hablar mucho de la idea de proceso de escritura, ¿no es cierto? Que para mí es tan importante como el estilo final, o como la belleza que puede tener el proceso que hacemos. Después lo voy a explicar, y creo que sí, Sergio, creo que puede aportar algunos elementos. ¿Alguien? ¿Quién sigue ahora? Silvina. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bueno, mi historia con la escritura, escuchaba a todos y me resonaban un montón de cosas. Lo que más marcó en mi vida eso fue un abuelo escritor que tuve, donde desde toda mi infancia fue verlo en una habitación que se llamaba el laboratorio, porque era donde él procesaba todas sus experiencias y sus procesos con la máquina de escribir antigua, ¿no? Tucu, 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 ¿no? Y donde se corregía ahí, se escribía de vuelta, todo tipeo, ¿no? Y días, y con ese fondo, ¿no? Viendo cómo esa necesidad, ¿no? De sacar afuera pensamiento crítico y reflexivo, y bueno, y bibliotecas enormes de lectura y de variedad y de análisis, ¿no? Y bueno, fue muy fuerte en mi educación eso. Mi mamá y mi tío también escriben y fueron parte de ese proceso. Acompañé cómo sacó libros, cómo se fue, tuvo premio de la SAD a un libro de mi abuelo. Contanos de vos, Silvina. Contanos de vos. Contanos de vos, si te escuchás.
Eso me lleva a mí a que yo era como testigo y observadora. Y en este momento de mi vida quiero pasar a darme la oportunidad de ser protagonista. Y soy arquitecta de profesión, coqueteo con lo artístico de diferentes planos, pero la escritura siempre es un lugar que me seduce y que lo tengo ahí medio tabú por esta gran presencia de la figura de mi abuelo, ¿no? Y bueno, estoy decidida a animarme a ser protagonista yo de la escritura. Sería eso. Bien, bien. La verdad que es un lindo proyecto, ¿no? Así que bueno. Ujú. En todo caso, mira, escuchemos a los demás compañeros y después cuando yo hablo y si hay algo más que podemos aportar, pero lo aportamos. En este momento pienso que sí, que puede darte, estos encuentros pueden darte elementos o estímulos para que te largues a ocupar ese lugar. Bueno, vos querías hablar, Horacio. Sí, bueno, a ver, yo desde chico siempre me sentí atraído por todo el tema de comunicación, la escritura. Empecé a leer desde muy chico y durante mi adolescencia y mi adultez más joven, era un asiduo lector de un montón de escritores famosos. Me atraía mucho leer la novela, sentía como un lugar de mucho enriquecimiento. Después me dediqué a la comunicación, al marketing, trabajé en publicidad, y siempre fue una parte mía que cuidé la forma de escribir, la forma de comunicarme en lo formal, ¿no? Entendiendo que la escritura tiene no solamente que generar comprensión en los demás, sino un nivel de persuasión, y que muchas veces entre lo que uno se propone que otra persona pueda tomar de esa comunicación al hecho real de la forma que se comunicó, siempre hay una diferencia. ¿Y qué es lo que estarías buscando, Horacio? No, estaría buscando justamente herramientas para poder cerrar un poco esa distancia que hay entre lo que pienso, lo que siento, mis ideas y mi capacidad de volcarlas en un escrito. Bueno, mira, aprovecho para contar algo esto que puede servir a todos. Es cierto, compartimos con Claudia muchos recursos y muchas estrategias y muchas herramientas, como vos las llamás. Pero también lo que hacemos es estimular a que cada uno se vaya armando su propio cajón de herramientas. Las herramientas que me sirven a mí no siempre sirven a los demás. Es decir, yo me armé como una manera de pasar de impulsos o deseos de escribir algo a hacerlo a través de varios pasos que me funcionan. Lo escribo en un papelito, lo paso a mi agenda, lo paso a la computadora, lo junto por tema, que yo tengo todo un procedimiento que a mí me sirve, pero eso no significa que eso es universal para todos. Entonces, bueno, a partir de los recursos que vamos a compartirles con Claudia, a partir de nuestra experiencia, a partir de lecturas que hacemos, que vamos rescatando, lo que les estimulamos es que no nos tomen como fórmulas, porque no hay una fórmula para escribir. Hay una confianza, hay capacidades, hay elementos, hay criterios, como vos decís, para que ser entendido, o como bien planteaba Marga, ¿no? Que debe ser entendido. Entonces, bueno, lo que estamos buscando no es que salgan todos ingenieros de escritura, no, estamos buscando que cada uno pueda ser el escritor que quiere ser. ¿Se entiende? Claro. ¿Estoy planteando? Perfecto. Creo que sí que vamos a poder hacer algo, Horacio. Sí, yo un detalle más, hace 2 o 3 años atrás, a través de una formación que hice en constelaciones familiares, escribí mi autobiografía, escribí 100 páginas de mi historia familiar y de mis ancestros, y me emocionó mucho lo que pude escribir, pero siento que con algunas otras herramientas podría haberle dado un poco más de riqueza emocional, que sí la siento, pero quizás no fui capaz de transmitirla en lo que escribí, ¿no? Aunque ese no era el objetivo. Bueno, también tenés una de las últimas encuentros ya conocidos, porque también trabajamos con esas voces que están entre lo real y lo imaginario que aparecen en las constelaciones. También, Sí. bueno,
después que vemos toda una parte más concreta, en el primer cuatrimestre, en el segundo cuatrimestre, nos permitimos entrar en mundos más, como te decía, imaginarios y que rozan la realidad, y ahí empezamos a crear un poco, ¿no? A ser un poco más creativos y a entrar algunos en campos de la ficción y otros en campos de una descripción de la realidad mucho más rica. Así que bueno, bárbaro. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos. Bueno. Ana. Hola. Primero quería traer un recuerdo, porque digamos, las primeras clases de escritura las tomé con vos, Juan Carlos, hace no sé cuántos años, 35, pero fui a pocas clases. Ahí en la calle Arce. En la calle Arce 215 o algo así. Era tu casa. Sí. Yo fui a 2 o 3 clases, porque vos dabas unas clases que eran basadas en el libro Cómo lo escribo. ¿Y te escucha? Ahora sí. Sí, lo que me pasa a mí con la escritura es que yo quisiera tener más disciplina para poder escribir y realmente escribir ficción, porque a lo largo de todos estos años he tomado algunos cursos de seminarios de dramaturgia, porque yo me dedico al teatro, pero nunca he adaptado algunas obras. He escrito 2 obras de teatro que las he estrenado, pero siempre han sido o basadas en hechos reales o una adaptación, nunca nada que salga de mí. Y la verdad que es una asignatura pendiente que tengo y que, digamos, nunca me hago el lugar, o no lo tengo o me hago la trampa, porque siempre tengo trámites o cosas o la salud de un familiar, siempre. Entonces, es la trampa que me hago siempre. Bueno, ese es uno de los sentidos de estos encuentros, que es todos los lunes, perdón, todos los miércoles de 7 a 9, todas las semanas damos un ejercicio muy pequeño para hacerlo, pedimos de que lo circulen entre los compañeros, que empiecen a leer, y ahí generamos un poco de energía que atrae un poco a no procrastinar, a no escaparle a la cuestión. Y en cuanto a lo que decías respecto a que querés escribir ficción, o pasar a salir un poco de los temas que venías hablando personales, muchas veces las ficciones nacen a partir de algunas escenas personales que nos permitimos llevarlas a otros planos, pero por lo general, casi todos los escritores siempre partimos de algo que conocemos para ir a esos territorios desconocidos. Entonces, bueno, quizás en los primeros encuentros, si venís a esta formación, vas a tener que entrar de vuelta a tu mundo personal, y ahí, en vez de seguir con tus historias verídicas personales, te vas a poder permitir tener libertad para un ejercicio que, por ejemplo, que vamos a dar, que decimos, bueno, esto ocurrió de verdad, no, aunque sea mentira no importa, lo que importa es que me comunique lo que vos quieras comunicar, y ahí empezás a desarrollar la imaginación. Muchas personas creen que ser creativo o desarrollar ficción es entrar directamente en algo que no fue real. Por lo general, casi todas las ficciones tienen algún punto de anclaje en situaciones, en heridas, en percepciones, en situaciones arquetípicas, etc. Así que desde ahí, y después otra cosa que también aprovecho ahora para decirlo, no recuerdo exacto, yo te recordaba, cuando te veía la cara, te recordaba algo, pero no sabía de dónde te recordaba. ¿Pero cuántos años hace de esto? ¿40? Año 83 empecé. ¡Ay, Dios! No hablemos de eso, pero No. voy a esto. De alguna manera, en algún momento, les puede llegar a pasar que se van a sentir frustrados, van a sentir que no pueden, van a sentir que soy un pedante, que las cosas que le pido, que soy muy exigente, que
que no pueden con el curso, o que los aburre o que los cansa. Ese es el punto que hay que atravesar, porque ese es el punto de inflexión donde realmente empezamos a vincularnos con la escritura más profunda. Entonces, bueno, yo lo que les propongo a todos, siempre les digo, es que si no están dispuestos a atravesar esa frustración que en algún momento todos tenemos, Claudia con sus escritos, yo con los míos, que tengo 22 libros y sigo siendo un principiante cada vez que estoy escribiendo, si no estamos dispuestos a enfrentarnos con esa frustración que a veces provoca las primeras versiones y las segundas versiones de un texto, mejor que no hagamos el curso. Creo que de alguna manera tenemos que tomar un compromiso y decir, bueno, vamos a hacer 52 encuentros, 50, que es este año, vamos a trabajar, vamos a hacer un proceso en el cual vamos a observar qué ocurre en mi mente, cómo se formula el lenguaje, cómo se formulan las ideas, cómo se articulan unas con otras, y vamos a empezar a buscar maneras de aceptación de esas maneras en que se formulan y buscarles la mejor expresión escrita. Pero ahí a veces aparecen algunos fantasmas o mandatos personales, o voces que dicen qué mal que estás, no servís, podías hacerlo mejor, estás careteando. Bueno, vamos también a aprender a convivir con esas voces que a veces nos hablan por encima del hombro, ¿no? y que nos impiden largarnos y crear plenamente. Nosotros vamos también a trabajar con aprovecho también para ya que estamos contando y largándoles algunas ideas. En los comienzos, en la época que contaba Ana, yo intentaba llevar a las personas que asistían a los cursos a un modelo de escritura que era muy funcional, ¿no es cierto? Y con los años me fui dando cuenta de que ese modelo a muchas personas la frenaba. Y con el tiempo, sin que yo me lo propusiera, fui cambiando el modelo, se me fue cambiando, y fui aceptando las formas que cada uno le salían y ayudándolos a mejorarlas. Es decir, que en vez de llevar la escritura de cada uno a un modelo establecido que funciona, era la manera que salía, como salía, empezaba a encontrarle qué había de rico en cada manera, qué había de interesante, de propio, de personal, y potenciándolo. Y ahí los grupos cambiaron totalmente, porque tomaron otro vuelo e incluso llegaron a formas de escritura mucho más ricas que las que yo proponía como modelos. Entonces, quizás otra de las consignas que vamos a tener en este curso es la aceptación. La aceptación de la expresión escrita como una manera de trascenderla, no como una manera de decir, bueno, vale cualquier cosa. No, esto lo acepto y acá me doy cuenta, porque me lo dicen mis compañeros, o porque yo mismo me doy cuenta de que acá hay una parte que le podría sacar más el jugo, que no está expresada, que no está dicha, que está distorsionada, que está acomodada para quedar bien, o no me animo a decirlo, y por qué no me animo a decir esto, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que esto cambió mucho los encuentros, ¿no? Como que ahora no intento que hagan escritos para gustar al otro, que intento llevarlos a que hagan escritos que los representen. Si gusta o no gusta, ya después algo es posterior. Pero en principio, que gustar al otro no es. En todo caso es comunicarme con el otro, ¿no? Como planteaba Horacio, ¿no? con la comunicación escrita. Bueno, disculpen esta interrupción, pero aprovecho para ir metiendo algunos elementos de los cuales pensaba hablarles. Bueno, Inés, vos querías hablar. Hola, bueno, yo les comento que tengo una base cero, ¿no? A nivel escritura, nada de nada. Tampoco escuché, no participé de ningún curso, bueno, no nada. ¿Por qué decidí escuchar participar de esta charla? Para realmente conocer cómo es, porque desde hace mucho tiempo tengo esa inquietud de ir ahí a la escritura, ¿no? Que no sé a qué me va a llevar, porque no tengo idea qué. Yo hasta ahora, bueno, todavía estoy trabajando, pero ya estoy para etapa de jubilación, entonces es el tiempo que voy a poder disponer para mí y
todo lo que estuve escuchando hasta ahora me interesa muchísimo. Entonces me entusiasma para saber a dónde me va a llevar. Así que bueno, es eso. Veremos qué resulta desde mis lados. Por ahí siento en este momento que no tendría mucho para aportar a ustedes, pero no lo sé. Eso lo dirá en la medida que me vaya interiorizando más, ¿no? Y que salga lo que tiene que salir. Mira, algo que ocurre, Inés, y les cuento a Sí. todos, es que nosotros damos consignas, ¿no es cierto? Y Sí. muchas veces de lo que plantean los compañeros o de cómo interpretan la consigna, nos inspira o nos da pie para decir, si él tomó tal escena y la contó de esta manera, yo puedo contar esta otra y la puedo contar de esta manera. Y esa es la magia que tiene el grupo, ¿no? Claro. De repente, los ojitos de uno nos van estimulando a unos y a otros. Sí, sí. Que hasta te diría que en el fondo es mejor que no tengas una expectativa y que estés abierta a lo que puedas aprender. Sí, sí, tengo entusiasmo para saber qué es lo que puede salir. No lo sé. Bueno. Solo tengo entusiasmo, así que no sé qué resultará. Es básico para escribir. Si no hay entusiasmo, uno lo toma como una obligación o como una rutina y después se nota en el escrito. En cambio, cuando hay entusiasmo, uno se equivoca a veces o se deja llevar por ideas que lo llevan por otro lado. Pero el entusiasmo al escribir es un buen ingrediente, ¿no? Claro. Claro. Solo he sido lectora de novelas en los tiempos que he podido, porque el trabajo me ha tomado mucho. Pero bueno, siento que ahora empiezo una nueva etapa y me gustaría por ahí. También aprovecho para decir que releemos algunos textos que nos han gustado. Suponte que has leído alguna novela que te ha gustado mucho, entonces en algún momento de los primeros encuentros te voy a pedir que la releas, marques algunos párrafos, y después vemos qué hizo la autora para provocar ese efecto. Entonces, si eso que te gustó, por ejemplo, en Simone de Beauvoir, o en Elena Ferrante, o Natalie Amélie Tom, o quien fuera, o Claudia Piñeiro, la que fuera, ¿qué hizo ella ahí para, y a ver si esto yo lo entiendo, y cuando estoy escribiendo puedo tomar de este modelo alguna enseñanza? Bien. Bien. Bueno, gracias. Magdalena, ¿estás ahí? Estoy con el audio. Bueno, me encanta escribir, siempre me gustó escribir. Me han dicho muchas veces que gustaba lo que escribía, me gustaba escribir cartas, pero también, no sé yo, en Facebook, cuando estoy enojada por algo y escribo el texto, entonces de golpe la gente me dice, qué bien, pusiste en palabras lo que yo quería decir. Bueno, me gusta escribir, me gusta expresarme por escrito, pero me dedico a pintar. Pero con la pandemia, todo esto que decías al principio de la cercanía, de la posibilidad de a través de una cámara tener todo esto, fue de las cosas más lindas que me pasó meterme en talleres de escritura. Empecé con uno terapéutico que me hizo muy bien, porque fue como que vació un montón de cosas que estaban ahí, porque siempre me pasa que yo siento que envicio mi escritura, es decir, tuve un periodo en que yo fui consagrada religiosa, entonces todo lo que escribía de alguna forma terminaba siendo medio pío, y me daba una rabia espantosa, porque no quería... ¿Medio qué? Medio pío, medio apuntando hacia a lo religioso, a la reflexión religiosa. Y no, claro, perdón, ahora entiendo. Sí, de piedad. No era eso lo que yo buscaba. Es decir, yo quiero poder soltarme, entonces después escribo y tampoco, pero veo que todo fue saliendo en esta charla, es decir, no sentir que escribo como que soy autorreferencial en lo que escribo. Pero sí me pasa que soy muy emocional y siento que muchas de las cosas vividas en todos estos años, me interesa darles una vuelta, poder expresarlas, y escribo mucho. Entonces, me vine a esta charla porque decía que era una charla no sabía ni siquiera que era la introducción a un taller de escritura con tanto
con tanto para dar. Entonces, nada, estoy así, escuchando todo me gusta. Aprovecho para decir, para tocar un tema que hablaste, una palabra que usaste que es autorreferencial. Sí. En algún momento era bastante mala palabra en la escritura de lo autorreferencial. Hoy se ha jerarquizado muchísimo, ya se habla de literaturas del yo. Lo que también hacemos una diferenciación es entre lo autorreferencial y lo autocelebratorio. Cuando un escrito es autocelebratorio, a quien lo lee le gusta menos. Cuando es autorreferencial y alguien cuenta honestamente algo que le pasó y se abre, y llega a una parte de quien lo lee mucho más profunda. O sea que en este curso vamos a hacer una gran revalorización, rejerarquización de lo autorreferencial como punto de partida. Bueno, además también porque en estas 5 novelas que uno de ustedes mencionaba que iba a ser antes para llegar a la buena, creo que era Sergio, pasar durante un periodo por la primera persona, por lo autorreferencial, no es que es bueno solamente para la escritura, es bueno para poder entrar en los mundos internos, que después los podemos articular de otra manera, pero si no pasamos por lo autorreferencial, es muy probable que nos quedemos en otros textos, es muy probable que ocurra que en otros textos nos quedemos en versiones periféricas, no lleguemos a la médula. Suponte que hay una novela que nada que ver con vos, si vos tenés facilidad o confianza para entrar en tu mundo y perderte un poco en tu mundo interno, hasta encontrar alguna pista, en tus personajes de esa hipotética novela, también te vas a animar a entrar y a perderte en ese mundo y le vas a dar riqueza. Si vos con tu propia vida no te animás a entrar en esos mundos, después en otros escritos también te va a pasar que los personajes van a parecer pintados nada más, claro. no vividos, ¿se entiende? Sí. Es como un entrenamiento para entrar ahí. Bueno, vamos a intentarlo. Sí, porque no tengo una meta, es decir, algunos nombran que quieren escribir un libro, que quieren escribir una novela, yo no sé qué quiero escribir, quiero que me ayuden a escribir y que si tiene un camino... Diría que como lo que planteaba Inés y lo tuyo es de lo más zen, porque en verdad lo vas a ir descubriendo por el camino, no vas a buscar algo, lo vas a encontrar, te lo va a dar el propio camino. Y no soy una vida lectora, lo fui de más joven y después ya perdí la concentración, así que también eso estoy aprendiendo. Bueno, pero suponte que te llegan un domingo, te llegan 4 o 5 escritos de tus compañeros, y en principio por solidaridad o por no. Vas a empezar a leer y vas a empezar a explorar de vuelta algún gusto, a ver, a observar. Siempre es más fácil encontrar problemas de escritura en los otros que en lo propio, y ahí se empieza como a aprender algo. Gracias. Bueno. A ver, yo no sé si veo a todos, pero ya habla. Anabela, yo estoy acá. Dale, y después vamos bajando y vamos viendo. Anabela, te escuchamos. Yo hace 1 año y pico recién que empecé con la escritura, con el gusto por la escritura, a partir de que estaba totalmente trabada, me parecía que era como una incapacitada para escribir. En alguna época de más joven hacía escritura académica, pero después tuve un paréntesis donde no hice más nada y entonces me empecé es como que pensé que era imposible. Entonces, como un ejercicio casi como de superación de algo, me puse en un curso que encontré así, de crónicas de viaje, o sea, nada sistemático, y empecé a encontrar el gusto a los relatos. Básicamente lo que me surge son relatos de cosas vividas por mí, relacionadas con el afuera, no sé, relatos. Y nada, entonces no he hecho nada sistemático, entonces yo que busco en este curso sistematicidad, y también busco superar la censura y la autocensura, que es lo que, o sea, no sé si superarla, quiero decirlo, trabajarla, por lo menos, que me doy cuenta es lo más difícil para poder escribir, para mí. Esto que está planteando Anabela es un tema también clave, ¿no? La autocensura, ¿no? Lo que no nos atrevemos a decir de lo que percibimos, de lo que recordamos. Por X motivos, no entro a analizarlo, pero hay mucho que se pierde en las narraciones
porque los autores tenemos miedo a veces de exponernos, que se vean algunos aspectos nuestros, o de nuestra vida, o de nuestras ideas, o de lo que pensamos ante tal cosa, o situaciones o gustos que podemos tener, ¿no es cierto? Entonces, la expresión tiene mucho que ver con el exponerse, y al exponerse muchos tenemos miedo de ser lastimados, de algún comentario, ¿no es cierto? Y bueno, también medida hasta dónde uno puede animarse a contar y a compartir cosas de la vida, ¿no? También algo que también les voy a ir diciendo mucho a lo largo del curso, es que muchas veces en las partes que consideramos más oscuras de nosotros, partes más sombrías, más duras, en las que aparecemos menos brillantemente, son las que más le llegan a los demás lectores. Porque todos tenemos partes oscuras, y cuando leemos en alguien que se anima a contar su parte oscura, y no es por morbosidad, pero nos sentimos como también identificados y reflejados y lo comprendemos. Entonces, es un tema también interesante, ¿no? Que no tenemos que solamente contar nuestros viajes a Miami, también podemos contar nuestras caídas, nuestros dolores, nuestras pérdidas, las veces que no estuvimos a la altura de las circunstancias, ¿no es cierto? Nuestras no saberes. Y entonces creo que eso llega más a los lectores, porque se da cuenta de que el que está escribiendo se está exponiendo, se está expresando, y no tiene vergüenza. En cambio, la otra parte, si contamos solamente puestas de sol en el Caribe, son maravillosas, y son hermoso escribirlas, y no estoy en contra de ellas, es lindo, pero bueno, solamente uno evoca esa puesta de sol, ¿no? Y lo que se trata es justamente de tocar las fibras íntimas. Bueno, me fui por otro lado. Vamos a intentarlo, Anabela. Nos faltaría Mónica, nos faltaría Adela, Paulino, y Galaxy, que no sé quién es. Y también alguien más falta, a ver. Bueno, el que no habló, levanta la mano, que yo no lo vea. Perdóname, ahí me está, pero... Ahí tendría que estar, pero no te escucha. ¿Hola? ¿Quién está hablando? ¿Hola? Eduardo, dale. Desilenciate, Eduardo. Está silenciado. Tenés cerrado el micrófono, Eduardo. A lo mejor es que está... Sí. Parece que no vas a poder hablar. Sí, apagó la cámara. Eduardo, Hola, ahora apagaste la cámara también. No te vemos ni te oímos. Bueno, Hola, Juan Carlos. mientras Eduardo recupera su voz y su imagen, podrías hablarnos vos, Adela. Ahí está. Pero no sé si me escuchás, Juan Sí, Carlos. hola. Te oímos, Está bien, Adela. Adela. ¿Me estás escuchando? Bueno, recién teníamos problemas de audio. ¿Vos nos escuchás a nosotros? Bueno, no, escucho bien, ¿eh? Está todo bien. Bueno, ¿Qué es lo que te trae por acá y lo que estás buscando? bueno, inicialmente a mí me gusta mucho escribir. Te puedo contar que desde muy jovencita escribí diarios, mis experiencias, mis vivencias. Así que últimamente no lo hago tan seguido, pero sí es un don que me gusta, qué sé yo. Aprendí desde chica algunas cuestiones de poder hablar, pero sobre todo me gusta escribir. Y bueno, quiero saber cómo... ¿Qué querrías escribir? Lo que sea. Tengo a veces momentos así medios románticos y líricos, en donde estoy más, es como, no sé quién lo decía recién, que trasunta ya una cosa medio mística, ¿viste? Se va por esa zona.
Pero en sí, bueno, experiencias. Perdón, Adela, sí. pero esto que vos llamás la parte mística o la parte de contacto con la parte espiritual, también es una profunda riqueza también, ¿eh? Y mucho más en esta edad que tenemos algunos, acá, los que estamos acá, ¿no es cierto? Creo que tenemos que revalorizar esa parte. Bueno, para mí es fundamental Claro, esa claro, parte. claro. Esa parte cuenta mucho para mí. Bueno, he vivido intensamente, tengo 4 hijos, 8 nietos, o sea que tengo una vida, gracias a Bueno. Dios, amorosa, fecunda, pero justamente después de la pandemia o en estos momentos, necesito tener un objetivo, algo que me impulse para tener cosas que hacer, ¿viste? Quizás el objetivo puede ser, bueno, este curso, aprender a pasar de los diarios y de tu escritura dedicada a vos misma, a de repente a contar tu mundo a otras personas de otra manera, y con elementos que están en tus diarios y elementos que están ahora en tu búsqueda actual. Y eso quizás en sí mismo, no sé si después lo van a leer o no lo van a leer, pero a vos te puede dar como una satisfacción interna Tal cual, y un tal objetivo. cual. Aprovecho Sí, también sí. para poner otro bocadillo. Hay una parte de la escritura que es el texto final, lo que van a leer, y eso lo cuidamos mucho y trabajamos. Pero también cuidamos y trabajamos mucho el espacio del escritor, lo que vivimos al escribir. Porque la verdad, uno escribe, publica o no publica, pero el texto después que lo terminaste ya no está más con vos. Y lo que te queda realmente es la vivencia de haber hecho eso. Entonces lo que yo intento transmitirles a ustedes es que cuando escriban, hagan consciente de esa posibilidad, de ese momento en el cual estamos conectados con la parte más sensible, más profunda, más fuerte de nosotros mismos. Esa es la fiesta de la escritura. La fiesta de la Tal cual. escritura no es ganarse el premio Pulitzer, porque te publique en No, una editorial. La fiesta verdadera del escritor es esa fiesta que tiene consigo mismo para poder expresar eso que no tiene forma dentro de sí mismo y lo quiere compartir. A veces lo logramos y a veces no lo logramos, pero esa búsqueda, esa lucha para mejorar el texto, para trabajarlo, es lo que a muchos escritores nos da sentido. Después que uno ha publicado 1, 2, 3 libros, es cierto, siempre piensa que le va a ir mejor, que va a llegar a más gente. Sería mentira, estaría mintiendo decirle que uno no piensa en eso. Pero también rescata ya a esa altura que lo lindo son esos momentos de soledad que tenemos cuando estamos escribiendo, en la cual no tenemos que dar cuenta a nadie, cerramos la puerta y estamos con nosotros mismos. Así que bueno, vamos a abrir esa puerta, cerrar esa puerta del cuarto para poder hacer eso. Adelante. ¿Cómo no? Pudiste abrir la cámara y el micrófono, Eduardo. ¿Me escuchás? Perfectamente. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Eduardo Martín, soy abogado, y bueno, me interesó mucho el curso porque yo como abogado escribí muchas cosas sobre temas jurídicos, he hecho comentarios de fallos, he hecho escritos para la revista La Ley, Jurisprudencia Argentina, y bueno, cuando empecé a trabajar part-time, empecé a hacer algunos cursos de escritura, y quiero salir de la parte dogmática que es el derecho y hacer esos comentarios, y me gusta mucho escribir sobre vivencias. Y he sacado un libro sobre anécdotas que tiene como título Mi barrio, mi barra, en la cual se cuentan cosas y vivencias de una época. ¿Y qué es lo que estás, Eduardo, y qué es lo que estás buscando en esta serie de encuentros? Estoy buscando escribir más sobre ficción, tener más herramientas que no sean, digamos, del todos los días.
Muy bien. tener otra manera de ver las cosas. Yo estoy muy estructurado, ¿viste? Bien. Entonces, Por lo con general, ese, por lo general los abogados que vienen a estos encuentros, lo primero que tratamos de hacer es sacarlos del lenguaje de la jerga jurídica, ¿no? exacto, Porque no es solamente las palabras que aparecen en los contratos o en las demandas, sino también es la forma de argumentar, porque los abogados tienen que argumentar cuando escriben. Y muchas veces en la escritura lo que se busca no es argumentar, sino mostrar un poquito, insinuar. ¿No? Entonces hay el trabajo con las personas que vienen del derecho, que han pasado bastantes, fue básicamente ayudarles a sacarlos un poco de esa tener que demostrar una causa o alguien que es inocente o que es culpable o lo que fuera, para llevarlos a un mundo más imaginario, más libre, más representativo, con otro tipo de belleza, no solamente la de la argumentación. Así que empezaríamos por ahí con vos a cuidarte este aspecto y después partiríamos del barrio y de la barra para llevarte a crear situaciones imaginarias. bueno, Sobre lo que hay. te agradezco mucho, Bueno. ¿Qué nos falta contar? Paulino está faltando, que no está en imagen. Mónica Cataldo. Bueno. Ahí está Hola, Mónica. buenas noches. Hola, Mónica. ¿Cómo están? Bueno, antes de que hablen, nos vamos a quedar hasta las 9, así que terminan de contar ustedes y después yo explico la dinámica del curso. Voy a ser muy breve porque en realidad los 20 minutos. Me metí en la charla a curiosear un poquito porque en realidad no voy a poder hacer el curso este año, pero bueno, lo dejaré pendiente. Lo que sí tengo es un placer por escribir, escribo, tengo un asesor literario, o sea, es como un taller individual lo que yo voy a hacer. Entonces te sugiero que está bien, me parece correcto y te invitamos a que estés en la charla, pero vamos a dejarle el espacio a alguien que va a hacer el curso. Perfecto. Muy bien, gracias, Mónica. Bueno, Paulino y Galaxy. Paulino. ¿Te fuiste a buscar un té, Paulino? ¿Fuiste hasta la cocina y llegaste a la cámara? Ah, ¿tenés Dice que tiene problemas con el micrófono, está escribiendo por el chat, Juanca. Bueno, en todo caso, tratá de resolverlo un poquito y después en todo caso nos contás vos. ¿Y quién es Galaxy A21S? Hay una persona que está en ese dispositivo y que no se ha renombrado. Bueno, mientras Paulino y mientras Galaxy aparecen, voy a aprovechar estos minutos que nos quedan para contar un poco más en concreto del curso. Un minuto. Galaxy es mi hija, que está en el celular, pero no quiere hablar porque es medio adolescente, tiene vergüenza. Pero bueno, ok, lo respetamos. Nada más. No, Claudia, está. Respetamos el espacio de tu hija, Ana. Bueno, lo que les queríamos contar es esto. Lo primero que vamos a trabajar, abrir, es este espacio, es decir, oficializar este espacio. Este espacio que van a tener los miércoles a la noche, 2 horas, es un representante del espacio que van a abrir adentro de ustedes, para la escritura. Hasta ahora el espacio de la escritura está ahí entre muchas otras actividades. Ahora lo vamos a jerarquizar, ¿no es cierto? Y yo les voy a pedir que no solamente prevean el espacio de los miércoles a la noche, sino que también en la semana prevean entre 1 hora y hora y media o 2 horas para hacer los trabajos que vamos a dar. ¿Qué significa esto? Que en el horario que cada uno quiera, antes del miércoles siguiente, cada uno va a cerrar la puerta de su cuarto, va a prender la computadora o va a abrir su cuaderno y va a tener un espacio de silencio, de no invasión, de olvidarse por ese momento de que tiene que pagar la cuenta del gas, de todas las que tiene que llamar a la prepaga, de todas esas cosas que nos bombardean cotidianamente, y solamente se va a poder dedicar al escribir, como que le vamos a dedicar un espacio al escribir.
Ese espacio interno, ese espacio de tiempo que vamos a marcar en nuestra agenda y ese espacio que vamos a compartir, van a ser las puertas que nos van a empezar a permitir tomar la actividad desde un lugar con un poquito más de disciplina y seriedad con que lo venimos haciendo hasta ahora. Ese espacio interno externo va a tener una consecuencia en el espacio interno, ¿cierto? Después otra cosa que hacemos, que es, como hay muchos aspectos a tener en cuenta, lo que hicimos fue ir de lo más general a lo más particular, y entonces en cada encuentro vamos a ir viendo un aspecto a tener en cuenta. Y yo les voy a pasar, o Claudia les vamos a pasar algunos escritos con algo de teoría para que puedan leer un poco de qué se trata y entenderlo, y después les vamos a proponer hacer ejercicios a partir de determinada consigna que le vamos a dar, breves, en el cual ese aspecto se va a poner de manifiesto. Y también vamos, a partir de esos ejercicios que vamos a empezar a realizar, lo que vamos a intentar transmitirles es la idea de proceso que se genera al escribir. Ustedes van a ver que si guardan en la computadora y no lo borran, como entre la primera versión y la quinta versión, el texto se va enriqueciendo. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? ¿Que lo corregimos? No solamente que lo corregimos, que nuestra conciencia fue observando ese fenómeno desde otra dimensión, con más amplitud, fue enriqueciéndose, no solamente en el papel, sino también en nuestra mente. Y es ahí donde empieza el trabajo o el aprendizaje del ser escritor, ¿cierto? Después, la semana siguiente los mandan por mail a Claudia y a mí y a todos los compañeros. Nosotros les vamos a pasar los mails de todos, y después acá en el curso los vamos a leer, pero no para criticarlos o para analizar, sino simplemente para observarlos, para ver qué pasa con estos textos, en qué aspectos andan mejor, qué aspectos andan peor. Una cosa que muchas veces ocurrió es que alguien va a decir, miren, yo hice el trabajo, pero me da vergüenza y me fui por cualquier lado, es una porquería. Y lo lee y nos caemos sentados lo que está expresando ese artículo. Entonces, ¿ahí qué pasó? No es que estuviera mal el texto, está mal la visión nuestra sobre nuestro texto. Y lo que tenemos que trabajar no es el texto, sino la visión nuestra sobre el texto, porque el texto en sí mismo funciona. Que esto es algo que parece nimio, pero efectivamente es algo bastante común. Que pensamos que no, como me salió mal, no me salió bien. Lo lee, y por ahí salió otra cosa de lo que pretendía, pero tiene en sí mismo algo de riqueza. Y lo que empezamos es a trabajar a partir de esas pequeñas riquezas que aparecen, ¿no es cierto? Después sí, empezamos también a trabajar no solamente lo que queremos expresar, sino a quién nos queremos dirigir. Porque siempre que escribimos, tenemos un interlocutor en la mente. No es que escribimos para todo el mundo, para la posteridad, no, escribimos para la familia, para un hijo, para personas como nosotros, hay como lo que llamamos un interlocutor imaginario. ¿Quién pienso que me va a leer? Y es muy importante poder determinarlo, quién pienso que me va a leer, no para crear nuestros lectores, sino porque cuando escribimos, en base a quién está del otro lado, se formula nuestro lenguaje. Ustedes son personas que están interesadas en el curso, yo les estoy armando lo que estoy diciendo en función de ustedes. Si acá hubiera una reunión del club de almaceneros, estaría diciendo otras cosas, ¿no es cierto? Porque siempre el interlocutor determina un poco mi lenguaje. O si ustedes, en vez de ser 12 personas que están queriendo escribir, fueran escritores famosos y yo tuviera que hablar ante ellos sobre mi curso, yo diría otras cosas. ¿Por qué? Porque el interlocutor condiciona el lenguaje. Cuando ustedes le hablan a un hijo de 5 años, no es lo mismo que no le hablan a un hermano de 44, ¿no es cierto? Como que le cuentan lo mismo. Siempre el otro también determina tu lenguaje. Entonces vamos a trabajar la idea de a quién tenemos en mente cuando escribimos. Porque también algo que ocurre es que esos interlocutores con el tiempo se nos convierten en nuestros aliados
aliados para escribir. Yo tenía mucho tiempo, tenía por encima del hombro la mirada de la maestra de cuarto grado que me ponía muy mal en todas mis redacciones, ¿no es cierto? Y no me la podía sacar de encima. Y de repente cuando empecé a poder cambiar ese interlocutor que tenía y pensar que tenía una novia que adoraba mis escritos y la tenía ella de interlocutora, empecé a escribir y a alargarme mucho más que con la maestra de cuarto grado B. Entonces, bueno, es un trabajo que cada uno vamos a hacerlo y que es muy lindo y muy rico porque de alguna manera lo que estamos haciendo es abrir mundos internos, ¿cierto? Después también, una vez que trabajamos con los interlocutores, trabajamos con el orden en que ponemos las cosas, cómo contamos, ¿cierto? Por dónde empezamos a contar, cómo lo ampliamos y hacia dónde llevamos un escrito. Que todo escrito propone en sí mismo un orden, porque como se empieza a leer de arriba y se termina por abajo, hay un orden. Entonces en ese orden hay también posibilidades de contar de una manera más divertida, atractiva, espontánea. Mirá acá también lo que está apareciendo es la idea de trabajo, ¿cierto? No solamente de escritura en base a la inspiración, sino trabajo sobre el texto, trabajo sobre lo que voy escribiendo, trabajarlo. No crean que la tarea de escritor es fácil, no. Es mucho tiempo de la cola pegada a la silla, ¿eh? Mucha pensarlo, repensarlo. Hasta diría que hasta a veces hay sufrimiento, ¿cierto? También, en el sentido de que no logramos encontrarle la vuelta para decir algo, y aquí sufrimos también, o nos llevamos, o aparecen, se nos meten los sueños, o se nos meten las conversaciones con nuestras parejas. Entonces, bueno, es un mundo en el cual vamos a empezar a abrir y vamos a entrar a vivir también en este mundo de la escritura. Y a lo que apunta este trabajo, esta escritura, es a que aprendamos a abrirnos a lo que hay adentro nuestro. Lo podría decir simplemente así, aprendernos a abrir lo que hay adentro nuestro, que no lo tenemos muy abierto, por motivos diversos se nos ha ido cerrando a lo largo de la vida, y poco a poco nos hemos ido acostumbrando a un determinado lenguaje, a una determinada manera de decir las cosas, a una determinada manera de ver las cosas, y muchas cosas que no encuadran con esas maneras van quedando de lado. Y justamente en esas cosas que van quedando de lado es donde hay mucha riqueza para la escritura. No sé si ustedes prepararon, pero en lo poquito que cada uno habló, hay muchas historias para contar. Entonces, bueno, vamos a tirar del piolín de esas historias, vamos a ayudarnos a poder sacarlas, a poder expandirlas, ¿no? Y reconocerlas. E incluso vamos a intentar llegar a las historias que hay debajo de las historias, porque siempre debajo de una historia hay otra historia. Yo imagino que en la historia de la barra y del barrio que nos contabas recién, hay otras historias que no están contadas, ¿cierto? Que por X motivos no van saliendo. Y es ahí cuando empieza a aparecer. Muchas veces, tomamos un libro de cuentos y decimos, qué lindo estos cuentos que ha hecho este autor, qué bárbaro. Los cuentos de la empleada doméstica, los cuentos de Bukowski, o los cuentos de Abelardo Castillo, qué bárbaro las cosas que cuentan en sus cuentos. Pero claro, son las historias que hay debajo de las historias, más que las historias en sí mismas. Todos tenemos debajo de las historias muchas historias contadas. Y después también tengo que decirlo porque a esto me fui dando cuenta a lo largo de los años que comparto con mi búsqueda como escritor con personas como ustedes que están queriendo entrar en este mundo. Uno aprende a mentirse menos. Sí, tal cual, a mentirse menos, porque todos nos creemos un propio verso que nos hacemos, un propio relato de la realidad. Pensamos que esta es la única manera que hay de entender las cosas. Y muchas veces cuando empezamos a escribir a partir de ese relato, lo que nos decimos a nosotros mismos, empezamos a darnos cuenta que hay mucho más que todo eso. Empezamos a reconocer verdades más profundas y animarnos a decírnosla y a expresarnos en función de eso, ¿cierto? Y ahí es donde también, como decíamos al comienzo,
ahí es donde entramos en la zona de la escritura que nos gusta cuando leemos, que nos gusta encontrar en otros autores. Entonces el curso, bueno, como les decía, tiene dos partes, un primer cuatrimestre en el cual tratamos de reconocer en cada uno los elementos que ponemos en juego, los mecanismos, cómo lo hacemos escribimos y hacemos como radiografías para ver qué hay, qué funciona, qué no funciona, apoyarnos, ganar confianza en lo que funciona, ver por qué no funciona lo que funciona. Y la segunda parte es mucho más libre, mucho más creativa, donde ya aplicamos básicamente mucho de lo aprendido y de practicado en el primer cuatrimestre. Algunas personas les va a pasar, a algunos de ustedes les va a pasar que no van a poder, que por algún motivo X no van a hacer los ejercicios. No se preocupen, trabajen con los ejercicios que hacen los compañeros. Van a ver la cocina de la escritura, en lo que le puede pasar a Silvina, o a Anabela, o a Sergio, al mostrarnos lo que le pasó. Y por resonancia van a encontrar mucho que les pueda servir. O sea que si alguna vez, por X motivos, o por algún momento están trabados, que no sea un motivo de frustración y abandono. Quédense porque de repente muchas veces ocurrió en los encuentros que algunas personas no pudieron escribir por un mes y de repente un día se destaparon y les salió algo imprevisto y más fuerte. Y también, algo que también tengo que decirles, que antes no lo decíamos, pero ahora lo decimos, es que al entrar en zonas de lo estrictamente particular, de lo propio, de lo personal, muchas veces llegamos a conocimientos, a informaciones, a cosas que son universales. De repente esa famosa frase, pinta tu aldea y pintarás el mundo, es tal cual. Muchas veces cuando logramos pintar realmente un proceso de algo que nos pasa, no solamente estamos contando lo que nos pasó a nosotros, sino que estamos tocando un arquetipo universal, y eso es lo que se busca también, ¿no? Que no solamente contar lo propio como una aventura personal, sino cuando de repente vuelvo al tema del barrio y las barras, cuando contamos algo del barrio y las barras, está contando lo que le pasó a él, pero también nos está haciendo evocar nuestro barrio, nuestras barras, no es que solamente. Y es ahí donde se provoca, entre esa resonancia que produce el escrito y el escrito mismo, la magia que tiene la escritura. ¿Sí? Y esta es la segunda parte, que trabajamos con más libertad, más sobre proyectos personales. También seguimos dándoles consignas y pautas, pero somos mucho más elásticos y apuntamos a un poco más, a ir un poquito más lejos. La vara con que evaluamos los trabajos no es para todos iguales. Algunos que tienen más facilidad, capaz que les vamos a pedir un poco más, y algunos que tienen más dificultades les vamos a pedir que acompañar su proceso de a poquito, le vamos a pedir un poco menos, y vamos a ir ayudándolo a que tome el ritmo. Lo que no queremos, lo que no buscamos, es sacar 12 epígonos o personas que escriben como Claudia, que escriben como yo. Lo que vamos a querer buscar es que cada uno pueda encontrar su propio estilo, su propia manera de escribir, sus propios recursos, su propia caja de herramientas, como decíamos al comienzo, y que la empieza a poner en movimiento. Lamentablemente, afortunadamente, la escritura no es una ciencia exacta, es un descubrimiento. Entonces lo que más que podemos hacer es acompañarlos en ese descubrimiento que cada uno va a tener y que va a ir realizando y que va a tener que empezar a reconocer, a entender, esto que me pasa es lo que tengo, o esto que me di cuenta, o si lo pongo de esta manera, es la manera en que me puede empezar a funcionar. Y ahí va a empezar a ganar confianza, va a empezar a ganar aptitudes, va a empezar a ganar cierta transparencia en la escritura, cierto orden, cierto poder de comunicación, como planteabas vos, Horacio, ¿no? En el fondo la escritura es comunicación, ¿no es cierto? Comunicación que empieza primero entre mis partes conscientes y mis partes no conscientes. Y bueno, empezar a trabajar ese tipo de diálogo. Así que de esto más o menos se trata el curso. La fundación nos provee el Zoom, después a ustedes nos mandan los trabajos a nuestras casillas de correo, nosotros a veces
cuando nos llega y dan los tiempos, antes incluso del encuentro, hacemos una devolución y algunos les da tiempo a corregirlo y presentarlo ya trabajado. Y poco a poco se va creando como una trama grupal, vamos viendo quién es cada uno, nos vamos gustando uno al otro, nos vamos conociendo, nos vamos encariñando, y ahí se arma un grupo que es como un referente que nos ayuda para que cuando estamos escribiendo no sentirnos tan solos, no tan aislados, al menos por un año empezamos a tener este grupo de pares, de amigos, de personas que están en la misma búsqueda, ¿no es cierto? Personas a las quienes toleramos y nos toleran, a quienes leemos y nos leen, y que nos dicen algo y a que nos podemos decir algo. Y esto básicamente se trata del curso. ¿Me olvidé de algo importante, Claudia? No, me parece que no, Juanca. Me parece interesante este planteo que hiciste como de cosas complementarias, ¿no? Entre la soledad, que es propia de la actividad de la escritura, y la posibilidad que se abre de hacerlo con otros y compartirlo con otros que nos sirven de espejo, que comparten su propia experiencia. También la complementación que en algún momento mencionaste entre lo que uno de repente lee y lo que produce. A veces decimos que en el taller se aprende un poquito a escribir poniéndonos en la vereda del lector para captar su interés y su atención, y a leer como escritores, como los chicos cuando desarmaban los relojes para ver cómo funcionaban, ¿no? Cómo está hecho. Y son cosas complementarias, justamente en esto también funciona la complementariedad. Y lo demás es práctica, práctica, práctica. Es muy, yo simplemente compartirles que hace algunos años hice esta experiencia como alumna, y bueno, y no me fui más, me quedé trabajando con Juanca, acompañándolo en este espacio y en estos grupos que suelen transformarse en pequeñas comunidades de escritores que compartimos esta pasión, y que también vamos como quitándonos velos, ¿no? Vos hablaste también de esto de no mentirnos, no mentirnos a nosotros mismos, y también ser sinceros unos con los otros en las devoluciones, ¿no? De las cosas que funcionan mejor, de las que por ahí no. Es un proceso de una enorme riqueza, y lo que suele pasarnos es que hoy ustedes, con mucha franqueza y con mucha confianza y ciertas dudas también, plantearon qué vienen a buscar. Y después pasa en el curso que van a ir encontrando otras cosas. El curso también los va a asombrar, y eso también es una réplica de lo que nos pasa cuando escribimos. Empezamos creyendo que vamos a decir determinada cosa, y el mismo proceso de trabajar el texto, como decías vos, Juanca, nos va sorprendiendo. Ahí también es una fiesta. Yo creo que eso también es una fiesta, ¿no? Cuando vamos descubriendo como nuevas capas de sentido, ¿no? Así que bueno, esto. Bueno, y también dos cosas que no dije. Una es que por una cuestión de tiempo, tratamos de que el grupo no sea muy grande. No creo que el grupo tomemos más de 10 o 12 personas. Si es un grupo multitudinario, no da tiempo a que todos puedan hablar, y acotados mucho por el tiempo. Entonces, buscamos que sea un grupo intermedio. Después también otra cosa que les sugiero es que lean en la página de la Fundación la explicación del curso. Van a encontrar mucho de lo que dije, y van a encontrar otros aspectos que pasé por alto. Y también que antes de tomar la decisión de venir o no venir, que piensen si están dispuestos a comprometerse a hacer un entrenamiento de 8 o 9 meses. Porque si alguno de ustedes abandona, no solamente el grupo se achica, sino que después no va a entrar otra persona por la mitad. Es un grupo que una vez que arranca, a lo sumo alguna persona muy especial que nos convence, si hay algún lugar, lo vamos a dejar entrar. Pero después ya arrancamos porque es secuencial, ¿no es cierto?
Y yo prefiero, sinceramente, que alguien que no está decidido y que está en dudas, que me diga, mira, no, tengo mis dudas, a que entre y que después nos deje el lugar vacío. Esa es la verdad. Y también algo muy importante que no dije, es lo de la confidencialidad. Estaba por mencionarlo justamente. Como que nada de lo que digamos acá va a salir, nada de lo que vamos a escribir lo vamos a repostear a otra gente. Hacemos un pacto entre todos nosotros de que lo que estamos trabajando es interno, ¿no es cierto? Supónganse que Marga nos manda unas páginas de su experiencia con la cocina, y a mí me encanta, y yo tengo una amiga que trabaja en cocina, y me como los dedos, pero no se lo mando, porque esto es privado, ¿no es cierto? Hasta que el grupo termine y después cada uno decide si lo quiere mandar, pero que no usar los materiales del otro, o las cosas que compartimos acá con otras personas. Yo no voy a decir, viene Silvina Núñez y como la familia escribía, también quiere escribir. No, es una cosa privada entre nosotros. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Es un grupo que tiene confidencialidad, ¿no? Y esto también, y otra cosa más, que no dije, que tiene que ver también con el decir. Que traten de no decir a nadie que están haciendo un curso de escritura. ¿Por qué? Miren qué paradójico. Supónganse que alguien de ustedes le dice, mira, estoy escribiendo, estoy haciendo un curso de escritura, se lo cuenta a una amiga íntima en un bar, ¿no es cierto? Entonces pasan 2 meses y la amiga le pregunta, ¿y cómo va el curso? ¿Y qué escribiste? ¿Y qué avanzaste? Y de repente uno genera expectativas y después puede llegar a querer hacer el curso para satisfacer las expectativas del otro. Por ahora el silencio es una cosa de ustedes con ustedes mismos, o diría, de ustedes con el grupo, o de nosotros con el grupo, es de uno consigo mismo, no despertar expectativas en los demás. Después de un año, cuando ya tenemos algunos textos que nos gustaron, podemos decir, sí, el año pasado hice un taller y produje estos escritos que me gustan, pero no, voy a escribir tal cosa o quiero tal cosa, porque ese comunicarlo, se nos empiezan a meter ondas que a la larga no son producentes. ¿Se entiende esto? No sé, o estoy muy convencido de esto y me lo creo yo mismo. No, se entiende. Perfecto, se entiende. El silencio es el mayor aliado en la creación, este silencio. Por cierto que si alguien tiene una duda, está atravesado por un tema que no lo puede resolver, y lo comparte con este grupo, que somos todos buscadores, todas personas que estamos aprendiendo a aprender, quizás puede pasar algo. Si lo empieza a compartir con su pareja, o con su prima, o con algunos amigos, empieza a generar expectativas, ¿no es cierto? Y la gente lo hace de buena fe, de ayudarnos, pero sin querer nos va desplazando la motivación. Bueno, esto sería un poco la idea. Si quieren hacer alguna pregunta, aprovechen. Una consulta. Adelante, Magdalena. ¿Qué pasa si algún miércoles no puedo asistir a la presencialidad? No puedo, Buena pregunta. A los 2 días vos le escribís a Ingrid, la señora que nos conectó hoy, y ella te manda la grabación. Ah, perfecto. Y nosotros te mandamos a vos el apunte con el tema que escrito de lo que tratamos, y te mandamos el ejercicio. Y las consignas. Las consignas, sí, sí. También, si esa semana vos no pudiste venir y mandaste un texto, y estamos con disponibilidad de tiempo y energía, la mayoría de las veces tendemos a escribirte haciéndote marquitas en tu texto que te pueden ayudar a ver lo que vimos. Perfecto, gracias. Lo mismo, bueno, antes cuando era presencial, cuando alguien se iba de viaje, tolerábamos, porque siempre algunos se iba a mitad de año de viaje, vacaciones de invierno. Por lo general, bueno, los miércoles hay menos feriados que los lunes, pero en general no paramos, todos los miércoles seguimos adelante. Perfecto. El curso es caro, nos parece que le queremos sacar el jugo lo más posible, así que trabajamos aunque sea feriado. Está bueno. Y además eso le da continuidad al trabajo, ¿no? Que es una de las cosas que buscamos alentar. El curso empieza el 16. El 9 de marzo. No, el 16, Juanca. El miércoles 16. Gracias por corregirme. El 9 de marzo es la última charla, el 16. El miércoles 16 de 19 a 21.
Si están realmente interesados, comuníquense con la fundación. Si alguno tiene alguna dificultad económica, la puede plantear a la fundación. Y bueno, y acá estamos nosotros, y si alguno tiene alguna duda o quiere alguna aclaración, nos puede escribir a la fundación pidiéndoles que nos pasen a nosotros la pregunta. O si no, venir también a la charla que yo me confundí, del día 9 de marzo. Puede volver a la charla, aunque ya estuvo, y me va a escuchar decir más o menos las mismas propuestas con otras palabras, las que hay en ese momento, pero puede también aportar. Bueno. Muchas gracias. ¿Algún comentario, algún aporte más o alguna duda? La pregunta creo que la acabas de responder, pero de aquí hasta el 16, el comienzo del curso, las charlas que va a hacer los miércoles son, digamos, es esto que vimos hoy. Sí, en verdad hay una charla que es una sola más que era. Es la del 9, la del 9 de marzo. Pero digamos que va a ser la misma temática de hoy, no es complementaria a la charla de hoy. No, Sí. más o menos va a ser lo mismo de hoy, que no siempre digo la misma cosa, a veces digo algún aspecto que hoy se me pasó, pero básicamente el esquema es este. El esquema es el mismo, lo que puede pasar es que como también cada participante tiene la oportunidad de presentarse y de hablar de qué es lo que busca en el curso, haya alguna pequeña variedad o el orden en el que se presentan los temas no sea exactamente el mismo. Pero si quieren participar de nuevo en la charla, también serán bienvenidos. Una pregunta, ¿el curso es presencial? No, es todo por Zoom. Ok, Desde tu casa o desde donde estés. sí, sí. Lo cual es una ventaja, ¿sabes? Te ahorras el viaje hasta la fundación, puedes hacerlo en pantuflas, como estoy yo ahora. ¿Viste? Puedes comer, tener algo para comer. Es mucho más cómodo, ¿sabes? Con otros grupos, lo que también hicimos es el año pasado, cuando afectó un poco la pandemia, encontrarnos un día fuera de horario o en horario en algún lugar abierto y conocernos las caras y charlar. Y bueno, algunas personas que pasaron por otros años de estos encuentros y quieren seguir escribiendo, nos reunimos también, a veces, y a veces cenamos y charlamos y compartimos. Pero bueno, todavía no estamos del todo abiertos y libres, porque todavía tenemos algunos miedos, ¿no?, de contagiarnos. Perdón por mi ignorancia, Juan Carlos, pero la fundación y el conjunto de los participantes de Buenos Aires, capital. No sé, a No ver, la fundación necesariamente. queda en Buenos Aires. ¿Alguno de ustedes no es de capital? Yo soy de la provincia de Córdoba. Bienvenido. ¿De la ciudad de Córdoba? ¿Cómo? ¿De la ciudad de Córdoba? No, Monte Maíz, sudeste de la provincia de Córdoba. ¿Qué lugar? Monte Maíz. Estoy a bueno. 300 kilómetros al sudeste de la ciudad capital. Es muy probable que muchos encuentros yo los dé, que esté Claudia en Buenos Aires o en Colonia, y yo es muy probable que algunas semanas de este año pase en Yacanto Calamuchita y lo voy a dar desde ahí. Qué lindo. Me llamó uno por WhatsApp y se me cortó. Bueno, ahí entró alguien con micrófono abierto. El año pasado, por mencionarles, había gente del interior e inclusive del sí, ya exterior. terminaba, pero Ha habido es alumnos de interesante. Chile, ha habido alumnos de Lo único- España, aún con la diferencia de horario, que allá es muy tarde. Digamos, la virtualidad ha permitido, ha abierto esa posibilidad, ¿no? Doy fe de eso porque aquí en el interior del interior el acceso a este tipo de cosas nos estuvo vedado hasta que apareció la virtualidad, o había que tener un bolsillo de Tony para poder hacerlo, como cuando hice el primer curso de escritura de ficción en la Católica de Córdoba, viajaba cada 15 días, 300 kilómetros, con todo lo que eso significaba, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno. Horacio, vos tampoco sos de capital. Bueno, pero estoy cerca de capital, estoy en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Bueno, te ahorrás como unos cuantos kilómetros. Sí, 120 ida y vuelta. Claro, sí. Claro. Es cierto que tenemos la contra de que algún día puede haber mala conexión. Si un día hay mala conexión de nosotros, por parte de la fundación o por parte nuestra,
por lo general yo me ofrezco o bien a repetirla o bien a tener encuentros privados con las personas que quieren. Bueno, acá en Cañuelas son bastante frecuentes los cortes de electricidad. De hecho, en esta charla yo tuve 2 pequeños cortes, interrupciones y volvió, pero bueno, no es muy estable la energía eléctrica acá. Bueno, creo que esto es todo lo que podemos decirles por hoy. A medida que vayan tomando la decisión, regístrense en la fundación, no sea cosa que queden afuera. Y bueno, y acá estamos. Y gracias por habernos escuchado. Bueno, gracias a todos. Bien, Gracias, Marga. Juan Carlos. Gracias, Claudia. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Si no sabía dónde iba, me caí al mar. ¿Qué me quiere decir, Ana? Marga. Una pregunta. ¿Cuál es el mail de la fundación para averiguar la inscripción y demás? Ahora te lo voy a decir. Para que lo busque, que no me acuerdo. En el chat lo pusieron. Mira, voy a poner en el chat el mío de la fundación, a ver si lo puedo hacer. Parece formaciones@fundacioncolumbia. O si no, me pueden escribir en el chat juancakramer.ifc@gmail.com. ¿Lo pueden ver? A ver. Está el de la fundación en el chat, Juanca. Es formaciones@fundacioncolumbia.org. Ok, muchas gracias. Bueno. Bueno, y muchas gracias, que tengan buenas noches todos. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. A los que los reencuentre, fantástico, y a los demás, encantado de conocerlos. También me gustó escucharlos y compartir esto con ustedes. Un gustazo. Chao, Muchas gracias. Adiós. Hasta luego. Adiós. Saludos a Chao. todos. Muchísimas gracias. Gracias. Un placerazo. Parece como que tenés que tener... Todo lo hace la fundación. ¿Presencial o por Zoom? No, por Zoom. Todos los míos. Cosa que me jode. Porque los miércoles, últimos miércoles de cada mes, la cena del club. Como que tenés también mucha obligación. Te voy a bajar el cuerpo. Vamos a ver.